inicio a nuestra presentación con la participación de los maestrantes Darín Fabián Navarro Hernández, Lady Joana Mosquera de Osa, Germán Antonio Prasca Figueroa, Viviana Marcela Calcetero Martínez y quien les habla, Mary Laura Venera Montes. Hoy les presentaremos una línea de tiempo que muestra la evolución de la educación inclusiva desde 1970 hasta 2020, tomando como base documentos y acuerdos internacionales, así como leyes y decretos nacionales de Colombia. Analizaremos cómo ha avanzado el reconocimiento del derecho a la educación para todas las personas, especialmente para aquellas con discapacidad, desde una mirada global hasta nuestro contexto nacional. Para la elaboración de la línea de tiempo utilizamos una aplicación llamada Napkin, la cual nos permite elaborar líneas de tiempo de una manera práctica y organizada. Damos inicio al desarrollo de la línea de tiempo desde la década de 1970. Comenzamos en el año de 1971 con la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Retraso Mental, promovida por la ONU. Este fue uno de los primeros intentos por reconocer que las personas con discapacidad tienen derechos tanto a la educación como también a la participación social. Luego, en el año de 1975, surge la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 9 de diciembre. Este documento marca un cambio importante, ya que no solamente se estaría hablando de rehabilitación, sino se incluye el término también de inclusión y respeto a la dignidad humana. Ambas declaraciones fueron la base que marcaron los derechos internacionales que impulsaron políticas inclusivas en los años siguientes. En este orden damos paso a la década de 1980 con nuestro compañero Darín Fabián. Muchas gracias, compañera. Pues ya desde la década de 1980 hablaremos de la conciencia a la acción. En los años 80 se da un paso fundamental en la historia. Hablaremos desde el 1981, donde la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto generó una movilización mundial a favor de la igualdad y de la participación plena. Ya un año después, es decir, en 1982, se aprueba el Programa Mundial de Acciones para Personas con Discapacidad. En este se establece lineamientos concretos para que todos los países desarrollen políticas de inclusión educativa y laboral. Este programa fue el primer plan de acción global que orientó a todos los gobiernos hacia la eliminación de barreras y la creación de entornos accesibles para todos y todas. Le daremos paso a la maestrante Lady, quien nos hablará desde la década de 1990. Durante la década de 1990 se dio un paso muy importante para lo que hoy conocemos como educación inclusiva. En 1990 se realizó en Justin, Tailandia, una conferencia mundial sobre lo que hoy conocemos como educación para todos. En esta precisamente se da esa declaración mundial sobre la educación para todos y se hace énfasis especial en garantizar el acceso universal en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el verdadero cambio llegó para el año 1994 con la Declaración de Salamanca, la cual era promovida por la UNESCO en España. En este documento se enmarca el nacimiento formal de lo que es el concepto de educación inclusiva, afirmando que todas las escuelas deben garantizar y acoger a los niños y niñas sin importar las condiciones físicas, sociales o culturales. En ese mismo año, en Colombia, se promulgó lo que es la Ley 115 de 1994, la que hoy se conoce como Ley General de Educación. En esta se hace una reorganización de todo el sistema educativo colombiano y se reafirmó el poder garantizar verdaderamente lo que es la equidad y la integración escolar. Además, este sirvió como apoyo a la Constitución Política de 1991.
en la que se debe garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Entonces, estas dos lo que hicieron fue apoyarse. En el conjunto de todas estas situaciones y todos estos años que surgen a partir de los años 90, se enmarca el inicio de una educación más humana, más equitativa y verdaderamente inclusiva, donde la diversidad se convierte no en una barrera, sino en una riqueza y en un potencial. Para esto vamos a pasar al invitado Germán, quien nos va a hacer una presentación. Bueno, la década de 2000, compromisos globales y avances nacionales. El año 2000 marca otro hito con el marco de la acción de Dakar, el cual fue adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación. Podemos decir que este documento reafirmó el compromiso internacional con la educación para todos los niños, jóvenes y adultos, y fijó metas claras para el año 2015. Más adelante, en el año 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con sus siglas CRPD. En su artículo 24, esta convención reconoce el derecho de todas las personas a recibir una educación inclusiva y de calidad. Luego Colombia ratificó este compromiso en el año 2009, mediante la ley 1346, la cual aprueba oficialmente la convención. Esta ley compromete al Estado colombiano a garantizar la inclusión educativa en cada uno de los niveles de la educación. A continuación, le damos paso a la maestrante Viviana. En la década del 2010 y 2020 se da una consolidación y unos nuevos desafíos. En el 2015 surge la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cuyo ítem o objetivo 4 de la ODS 4 propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en el marco de una nueva etapa de la inclusión que se convertiría o se plantea pues que se convierta en un indicador del desarrollo humano, social. En el marco en Colombia, un paso importante fue el decreto 1421 del 2017 que reglamenta la atención educativa y a la población con discapacidad dentro del marco de la inclusión de la educación inclusiva. Este decreto establece unas prácticas inclusivas reales, es decir, ya de vivencia dentro de las instituciones educativas. Y finalmente, en el 2020, la UNESCO publica un informe llamado Toward Inclusion in the Education, donde se evalúa los avances que se dieron 25 años después pues, de Salamanca. Y se le reconoce el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en cuanto al acceso y la equidad en la educación. En este año se convierte en un punto de reflexión sobre los nuevos retos que enfrenta la inclusión en el mundo en general. Damos paso a nuestras conclusiones con el maestrante Fabián. Gracias, compañera. Y pues a manera de conclusión y también de reflexión, como vemos a través de la historia en esta línea de tiempo, la educación inclusiva ha sido una construcción constante, desde los primeros reconocimientos de los derechos en los años 70 hasta las políticas nacionales más recientes. Cada uno de los documentos y leyes han podido contribuir a transformar la mirada hacia una diversidad y promover una educación que realmente sea para todos y todas. Hoy el reto sigue siendo poder garantizar que todos esos principios se cumplan en la práctica, que las escuelas sean espacios donde cada persona pueda aprender, participar y desarrollarse plenamente. De manera de reflexión, podemos decir que la inclusión mundial no es un favor, es un derecho que construye sociedades más justas y humanas. Y también que en un mundo inclusivo es aquel donde las diferencias no separan, sino que enriquecen.
De esta manera podemos aportar a la construcción de una sociedad que todos y todas anhelamos. Muchas gracias para todos y todas.